La violencia que siguió a 5 días de masivas protestas contra una polémica reforma tributaria en Colombia, impulsada por el presidente derechista Iván Duque, causó al menos 17 muertos, 800 heridos y todo el país en alerta por la militarización del conflicto. Las manifestaciones continuaban hoy a pesar de que el mandatario decidió retirar su proyecto. Según un balance de la Defensoría del Pueblo, 16 civiles y un policía murieron en las protestas que empezaron el 28 de abril en todo el país. El Ministerio de Defensa contabilizó a su vez 846 personas heridas, de las cuales 306 son civiles. Las autoridades han capturado a 431 personas durante las movilizaciones y el Ejecutivo ordenó desplegar militares a las ciudades más afectadas. Algunas ONGs acusan a la policía de disparar contra civiles. Duque propuso redactar un nuevo proyecto de reforma que descarte los principales puntos de discordia, el aumento del impuesto al IVA para servicios y bienes y la ampliación de la base de contribuyentes con impuestos de renta. De acuerdo a lo que le había compartido al pueblo colombiano el pasado viernes 30 de abril, donde le comuniqué al país la decisión de construir una nueva iniciativa a partir de los consensos, que nos permita buscar los recursos necesarios para pagar los gastos de la pandemia y garantizar las ayudas sociales que se requieren, le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera. Colombia despierta este domingo con dolor, indignación y muchas preguntas en el aire tras una jornada de protestas y violencia que ha dejado al menos 4 muertos, según varias ONG, y más de un centenar de heridos. Estas imágenes fueron grabadas en Bogotá, donde en general reinó la calma, aunque también se produjeron enfrentamientos aislados entre manifestantes y las fuerzas del orden. En algunas ciudades, pese a las restricciones por la pandemia, las marchas del 1 de mayo se sumaron a las protestas contra el polémico proyecto de reforma fiscal impulsado por el gobierno de Iván Duque. Tras 3 días de manifestaciones, el presidente dio marcha atrás y anunció que buscará una modificación consensuada del texto y también que mantendrá al ejército en las calles mientras haga falta. Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, la figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos, donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población. El gobierno colombiano acusa a grupos de delincuentes de mezclarse entre los manifestantes para perpetrar actos de pillaje y vandalismo. En las calles, donde la pobreza extrema ha subido un 15% en el último año, lo que se percibe es el hartazgo de la población frente al ejecutivo de Iván Duque. Su tercera reforma tributaria persigue recaudar más fondos para paliar las terribles consecuencias económicas de la pandemia, que ha acarreado cuantiosos gastos y préstamos extraordinarios. Sin embargo, los busca fundamentalmente en los bolsillos de las clases media y baja, muy castigadas por la crisis económica.